Buenos días, ahora sí se escucha. Buenos días, gracias a todos y a todas, como siempre, por su asistencia a la rueda de prensa habitual. Tras el Consejo de Gobierno, no hace falta que hoy les diga por qué en esta rueda de prensa nos acompaña el consejero Navarro, consejero de Economía e Infraestructura, al que le daré la palabra tras explicar otros asuntos que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, además de la autorización de las obras de la ronda sureste de Cáceres, que el consejero pues les explicará con el máximo detalle como máximo responsable de esa cartera del Gobierno autonómico. Antes de empezar con la rueda de prensa y con obras que son importantes para esta región, para los ciudadanos, para las empresas, queremos hacer un llamamiento desde el Gobierno de la Junta de Extremadura al Gobierno de España, porque están asesinando a las mujeres de este país y, por tanto, el Gobierno tiene la obligación de dar una pronta respuesta y poner al servicio de la protección y de la vida de las mujeres de este país cuantos recursos sean necesarios, ordenarlos y quitarlos de otro sitio para poder dar una respuesta que no es solo del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad y del conjunto de las administraciones. Y en esa línea tendrá siempre el esfuerzo y el acompañamiento de la Junta de Extremadura y de esta comunidad autónoma. Pero es el Gobierno de España quien debe no seguir haciendo una fotografía de un pacto de Estado, sino pone a disposición de la protección de las mujeres de este país cuantos recursos sean necesarios para ello. Es importante que alcemos la voz en este sentido y lo hagamos también desde los gobiernos autonómicos. El Consejo de Gobierno hoy ha aprobado varias cuestiones que le traslado. La primera de ellas, desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, saben de la importancia de la agricultura y de la ganadería para la economía extremeña, para la fijación de la población al territorio, y saben del esfuerzo que venimos haciendo en estos 2 años de Gobierno en cuanto a la sanidad animal, con 18 millones de euros gastados en los últimos 2 años, especialmente para poner en marcha medidas que atajen la tuberculosis bovina, que nos encontramos con esa alta incidencia y prevalencia de la enfermedad cuando llegamos a la Junta de Extremadura. Y junto a la sanidad animal, la vegetal, entendemos que también es importante. Ahora, hace justo 1 año, aprobamos en Consejo de Gobierno un decreto que tenía el objeto de regular la creación de las agrupaciones técnicas de sanidad animal, las conocidas como ATESBE, que antes tenían pues una regulación desfasada que databa de los años 80 y que eran las ATRIAS. En la actualidad, a raíz de esa nueva regulación que aprobamos hace 1 año, existen 90 ATESBE, es decir, 90 agrupaciones constituidas por titulares de explotaciones que prestan asesoramiento en el ámbito fitosanitario a sus integrantes para implantar y mejorar los métodos de gestión de las plagas vegetales a las que tengan que hacer frente. Hoy damos luz verde a las convocatorias de subvenciones para la prestación de ese asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección vegetales para el año 17 y lo hacemos por un importe de 1.261.000 euros. En estos momentos hay 90 ATESBE que conviven todavía con 26 ATRIAS porque tienen hasta diciembre del año vigente para esa transición a la nueva regulación que la Junta de Extremadura aprobó el año pasado. Serán, por tanto, esas 90 ATESBE y 26 ATRIAS los beneficiarios de esta ayuda, que podrán participar en programas de erradicación y control de plagas, implantar métodos de gestión integrada de plagas y otras enfermedades de los vegetales. Este año hemos incrementado el presupuesto respecto al del año 16 en un 26%, lo que nos permite, como no podía ser de otra manera, subir la cuantía máxima de la ayuda que percibe cada agrupación que la solicite, estando el máximo del año pasado en 1.770 euros, este año sube a los 1.912. Ese incremento del 26% para poder dar respuesta también a la sanidad vegetal, como lo venimos haciendo con esos 18 millones de euros para la sanidad animal. En materia de vivienda, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en esta mañana y en esa tarea y esa firmeza que tiene este Gobierno para que hayan desaparecido en nuestra comunidad autónoma los desahucios de aquellas familias que no pueden hacer frente y, por tanto, podamos garantizar el que es un derecho constitucional, que es el derecho de acceso a una vivienda a todas las personas, que el Consejo de Gobierno autoriza hoy el gasto para la adquisición de 23 viviendas de protección oficial de promoción pública, propiedad de la empresa pública Urbipesa, por valor, por importe, mejor dicho, de 1.040.000 euros. Se tratan de 13 viviendas en Aliseda, 6 en Hervás, 1 en Paloma y 3 en Santa Marta de Magasca. Estas 23 viviendas se suman, se añaden a las 5 que ya adquirió
también la Junta de Extremadura en la localidad de Aliseda hace unos meses. Incorporamos todas estas viviendas y los beneficiarios serán las familias en situación de especial vulnerabilidad en aras a ir plantando poco a poco e ir garantizando poco a poco el acceso a una vivienda digna por parte de las familias pues, que atraviesen peores dificultades y, por tanto, más débiles de nuestra sociedad. Es importante la intermediación bancaria que está haciendo la Junta de Extremadura a través del Observatorio de la Vivienda. Han sido 378 familias las que a través de esta intermediación se le ha podido dar una respuesta y, por tanto, no se han quedado en la calle, y todo ello gracias a esa Ley de Emergencia Social de la Vivienda y a una política clara, que fue aquella que nos comprometimos hace 2 años con los ciudadanos, de evitar que en Extremadura las familias que no podían hacer frente al pago de su vivienda se quedaran sin su hogar. Convocamos también en el ámbito de la sanidad y la política social subvenciones destinadas a programas de reinserción social de personas con problemas de conductas adictivas para el año 2017. Puede parecerles una cuantía menor, son en torno a 87.000 euros, pero muy importante para dar una oportunidad a las personas que tienen conductas adictivas. Aprobamos también, en materia de política social, la concesión directa por resolución a 6 ayuntamientos de la región para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio para el sistema de autonomía y atención a la dependencia para el segundo semestre del año 2017. Conlleva un presupuesto de 472.000 euros aproximadamente, dirigidos a las localidades de Miajada, Montijo, Olivenza, Trujillo, Villafranca de los Barros y Zafra. Estas son las primeras subvenciones que se otorgan a corporaciones locales de entre 5 y 20.000 habitantes para la ayuda a domicilio, pero de esta medida se beneficiarán un total de 28 municipios y el montante total rondará los 2 millones de euros. Con esta ayuda, con este esfuerzo compartido con las entidades locales que hace esta Administración autonómica, estamos garantizando más de 620 servicios a domicilio, lo que supone casi 65.500 horas de atención a personas con este tipo de necesidad que no es otro el que no poder valerse por sí mismo. No obstante, la prestación de este servicio está garantizada en todos los municipios de la comunidad autónoma, como ustedes conocen, dado que los municipios de menos de 5.000 y de más de 20.000 habitantes, las concesiones se realizan a través de conciertos con los propios municipios. En definitiva, arreglando las cuentas de la Junta de Extremadura sin destrozar la vida de la gente, que es lo que venimos haciendo en estos años con mucho esfuerzo y también con muchas dificultades. Expuestos estos otros asuntos del Consejo de Gobierno, toma la palabra el consejero Navarro para explicarles la autorización de esta importante obra para nuestra región. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. Yo creo que hoy se puede afirmar que es un día muy importante para la ciudad de Cáceres. Una inversión muy esperada. Yo creo que una de las mayores inversiones en infraestructuras viarias que nunca se ha hecho en la ciudad de Cáceres. Concretamente, una inversión de 33,4 millones de euros, de los que corresponden 31,5 a la licitación propiamente dicha y 1,9, casi 2 millones, al valor de las expropiaciones. Para dar una referencia del contexto de lo que supone esta cantidad, pues del total de presupuesto para carreteras que tiene el programa operativo FEDER 2014-2020, que son 98 millones de euros para toda Extremadura en este programa operativo, el 34% del presupuesto se destina a esta actuación que hoy ha autorizado el Consejo de Gobierno. Yo creo que cualquier cacereño que nos escuche podrá valorar el impacto que cuando esta obra esté terminada va a tener para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Va a descongestionar el tráfico, especialmente de la zona centro y de la zona este de la ciudad de Cáceres. Vamos a reducir los atascos, por tanto, los ciudadanos van a tener un ahorro de tiempo, vamos a reducir ruido, vamos a reducir contaminación. En resumidas cuentas, como decía antes, a mejorar la calidad de vida de los cacereños y de muchísimas personas de fuera de Cáceres, ciudadanos, transportistas, que van a disfrutar de esta nueva infraestructura.
Como antecedente, me gustaría recordar en el año 2005, cuando se puso en servicio la Ronda Norte, que ya está totalmente integrada en la vida cacereña. Tenía una longitud aproximada de 6 kilómetros y una inversión de aproximadamente 20 millones de euros. Ahora toca prolongar a lo que el conjunto que hemos denominado Ronda Sureste. La Ronda Sureste sirve para conectar, esta que hoy presentamos, por un lado la carretera de Cáceres hacia Trujillo, con todo el este de la ciudad, una zona muy urbana de la ciudad, y lo conectará con la carretera de Miajadas, la EX 206, lo conectará en un futuro con la Nacional 630 y con la carretera autonómica Cáceres-Badajoz, la EX 100. Eso es el conjunto de lo que denominamos Ronda Sureste. Pero el tramo que hoy se ha aprobado, del cual he dado el importe de los 33,4 millones de euros, se refiere a la zona que podríamos denominar este, más exactamente, según las referencias que he dado antes, comprendida entre la salida de Cáceres hacia Trujillo, concretamente desde la misma rotonda donde desemboca la actual Ronda Norte, la misma rotonda a la que por el norte llega la actual Ronda Norte, por el sur discurrirá esta nueva vía, irá rodeando muy próximo al entramado urbano la ciudad de Cáceres por el este y terminará en una nueva glorieta que se construirá en la EX 206, la carretera que va de Cáceres en dirección a Miajadas. Hay un segundo tramo que tendrá que ser desarrollado en el futuro, que por tanto no es objeto de esta licitación, que es el que transcurre entre esta carretera de Miajadas y la carretera Cáceres-Badajoz. Pero centrándonos en el tramo que hoy presentamos, tiene una longitud de 3.800 metros y los técnicos tuvieron muy claro que dentro de los dos tramos de la Ronda Sureste, este debía ser el prioritario, por varias razones, todas de mucho peso. Primero, porque permite dar continuidad a la Ronda Norte. En segundo lugar, porque va a permitir descongestionar la parte del entramado urbano que podemos considerar más congestionado ahora mismo, que es el este. Va a permitir hacer mucho más fluida la conexión entre el actual hospital de Cáceres y el nuevo hospital. Y, por otra parte, puestos a elegir uno de los dos tramos, este es, con diferencia, el de mayor longitud y mayor coste. Hemos proyectado, se recoge en el proyecto, por dar una breve descripción técnica muy rápida, creo que se aprecia mejor en el panel, hay 5 glorietas de nueva construcción y una conexión con la glorieta existente en la salida de Trujillo. Las nuevas glorietas, si las describo en el sentido desde la carretera de Miajadas hasta llegar a la de Trujillo, es, en primer lugar, una glorieta en la prolongación de la avenida de Dulcinea, otra en la conexión con la avenida de la Hispanidad, una tercera de conexión con la subida a la Virgen de la Montaña, donde además va a haber una pasarela peatonal y un mirador para disfrutar de la panorámica sobre la ciudad monumental, una nueva glorieta de conexión con el residencial Universidad y, finalmente, como he dicho ya anteriormente, la conexión con la Ronda Norte. Es una vía proyectada para circular a velocidad de tramo urbano, a 50 kilómetros por hora. Lógicamente, es de doble vía en cada sentido, dos vías en total de 7 metros, tendrá un arcén exterior de 1,5 metros y un arcén interior de medio metro. A cada uno de los dos lados de la obra, de la plataforma, incluirá un camino para peatones y ciclistas. Concretamente,
a cada lado, un carril bici de 1,5 metros y una acera amplia de 2,5 metros. Y los dos sentidos estarán separados por una mediana de 2 metros. Este tramo 1, que es el que hoy se ha aprobado, se divide a su vez, a efectos de la contratación pública, en 2 lotes. Quiero aclararlo para que no haya confusión. Hoy hemos aprobado el tramo 1 de la ronda sureste, de 3.800 metros. Pues este tramo 1, solo a efectos de contratar, se divide en 2 lotes. Por lo tanto, serán 2 adjudicatarios distintos los que construyan simultáneamente cada uno de los 2 lotes de este tramo 1. El lote 1 arranca en el sur de la carretera EX 206, la de dirección Miajadas, y tiene una longitud de 2.425 metros. El lote 2 continúa donde termina el lote 1 y llega hasta la carretera de Trujillo y tiene una longitud de 1.385 metros. Y por terminar con estas características, decir que el lote 1, con expropiaciones incluidas, tiene un presupuesto de 17,5 millones y el lote 2, con expropiaciones también incluidas, un presupuesto de casi 16 millones, de 15,9 millones de euros. En total, los 33,4 millones de euros. Según el pliego de condiciones que hoy ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, la duración de los trabajos se estima en 30 meses. Es el plazo previsto para la ejecución. Por tanto, estamos hablando de una obra que finalizará en el 2020. Yo creo que estas son las características principales. No quiero cansar con más datos técnicos. Si hay alguna pregunta. Sí. Iniciamos las preguntas. Sí, entiendo dentro de esta obra de la Ronda Sureste que uno de los tramos o una de las zonas donde va a haber mayor problema, donde ha habido mayor problema, es la zona de la subida de la montaña, simplemente por la orografía del terreno. ¿Eso cómo se ha salvado? Porque veo que está bastante separado de la ribera del Marco, que es por donde estaba esa conexión anteriormente. Claro, aquí hay que recordar que lo que es el trazado básico, la tipología y el trazado fásico ya se aprobaron en 2014 cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental y el estudio informativo. Después ya lo que se ha hecho es el proyecto de detalle, de ejecución, pero las distintas alternativas que se manejaron durante la fase de evaluación de impacto ambiental y de aprobación definitiva del estudio informativo, ya quedó definido cuál era el trazado, cuál era la tipología. En algún momento una de las opciones incluso contemplaba un túnel, aquello ya se descartó, y entonces es un conjunto de medidas, de criterios técnicos y criterios medioambientales el que han llevado a la solución que en su día se decidió y que posteriormente se ha plasmado en el proyecto. Quizás como infraestructura más singular por la orografía complicada, pues yo creo que se puede destacar un viaducto de 320 metros para salvar la vaguada natural que se produce en la Sierra de la Mosca. Pero, insisto, el trazado y la tipología ya estaban definidos a la aprobación del estudio informativo. Hola, quería saber, dados los plazos administrativos que hay que respetar, cuándo podrían empezar las obras y también qué previsión de tráfico de vehículos tendrá este tramo. Con la última pregunta no tengo en este momento a mano el dato. En cuanto a los plazos, sí, estos son unos plazos un poco más largos de lo normal, porque por la cuantía de la obra se tiene que anunciar la licitación también en el diario de la Unión Europea. Entonces, desde que se publiquen los anuncios, el plazo de presentación de ofertas, la recepción, el estudio, las sucesivas mesas de contratación y la firma del contrato, si todo discurre normalmente, el inicio de las obras sería final de octubre, principios de noviembre.
Sí, buenos días. Para el consejero también, están ustedes anunciando un tramo de la ronda de Cáceres, ¿no? Faltaría ese segundo tramo. ¿Está previsto que también se lleven a cabo los trabajos en esta legislatura o hay que esperar un poco más? No hay ninguna previsión en esta legislatura para el tramo 2. Consejero, otro asunto, la Cámara de Comercio de Badajoz, cuya tutela corresponde a su consejería. Quería saber cómo valora la situación y qué salida cree que puede haber. Bueno, yo creo que es de todos conocido que las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público, como efectivamente se decía en la pregunta, sometidas a la tutela de la Administración autonómica y concretamente de la Consejería de Economía. Por tanto, estamos muy atentos, hemos estado muy atentos a los acontecimientos pues, que, como en los últimos 10 días, hemos ido conociendo básicamente de una manera informal. Hasta ayer, que a última hora de la mañana, en el registro de la Junta de Extremadura, se presentó un escrito firmado por varios miembros del Pleno de la Cámara de Comercio, en el que planteaban a la Junta de Extremadura una serie de cuestiones relacionadas con la manera de designar la presidencia y, por otro lado, con la convocatoria de un pleno de la Cámara. Ante esto, el papel institucional que nos obliga la ley a desempeñar a la Junta de Extremadura, pues nos exige a cumplir nuestras obligaciones, por tanto, tendremos que dar respuesta a las cuestiones que se nos plantean, pero acabamos de recibir ayer mismo esta comunicación a la que hago referencia, a última hora de la mañana de ayer, y desde hoy temprano los servicios jurídicos de la Consejería están estudiando la documentación. Incluso hemos solicitado a la propia Cámara que nos amplíe la documentación para poder valorar en todos sus extremos las circunstancias que se nos plantean. Ese papel institucional que nos corresponde desempeñar, no puedo aportar nada más. Sí, para Isabel en este caso es una reacción a raíz de la rueda de prensa que ayer dio el Partido Popular, en las que señalaba que Fernández Vara se tenía que marchar y tenía que dimitir si finalmente se llevaba a cabo la sentencia en el caso Feval contra los 3 presuntos implicados. ¿Cómo lo valora? Fernández Vara preside esta comunidad autónoma porque lo decidieron los ciudadanos hace 2 años legítimamente y decidieron quitar al primer gobierno de la derecha que ha tenido esta región. Y el entonces presidente de la Junta de Extremadura fue un presidente diligente que en el momento oportuno actuó ante cualquier tipo de irregularidad. Y en este momento el juicio está visto para sentencia. Por tanto, este Gobierno y el partido que representa y sustenta este Gobierno cree firmemente en la justicia y respetará, como no puede ser de otra manera, la sentencia cuando se dé, no cuando la quieran dar en una rueda de prensa de quienes en estos momentos son la oposición en esta comunidad autónoma, porque así lo decidieron los ciudadanos. Con el permiso de la consejera portavoz, me gustaría dar algún detalle de alguna información, a mi juicio, incorrecta que se ha vertido. Antes de dar fechas y toma de decisiones que se produjeron en el año 2011, lo que invito a cualquier oyente a que plantee algún otro caso en el que una administración, ante un indicio de posibles irregularidades, sin actuación de ningún fiscal, sin actuación de ningún juzgado, tome decisiones contundentes e inmediatas como la que la Junta de Extremadura tomó en junio de 2011. Invito a que se encuentre un solo caso de una administración que actúe con esta contundencia. Quiero recordar que el día 13 de junio
de 2011, la Junta Rectora de FEVAL, a propuesta de instituciones gobernadas por el Partido Socialista, entre ellas la Junta de Extremadura, acordó por unanimidad de sus miembros, el día 13 de junio de 2011, abrir un expediente por falta de confianza de las instituciones en la dirección, en las personas que ostentaban la dirección y la subdirección. Esto está en el acta de la institución, en las actas de la institución, por tanto, es un hecho. Se volvió a reunir la Junta Rectora una semana después, el día 20. Si me permiten recordar los hechos tan intensos que vivimos en Extremadura en aquellos días, en ese momento se estaba decidiendo qué gobierno era el que se iba a formar tras las elecciones de mayo. Y concretamente, entre las dos reuniones de la Junta Rectora, la del día 13 y la del día 20, se produjo la votación interna de, en aquel entonces, Izquierda Unida, que tomó la decisión de apoyar al Partido Popular para gobernar en Extremadura. Cuando se vuelve a reunir, después de haber adoptado la decisión de abrir un expediente por falta de confianza, me vuelvo a remitir otra vez a las actas del día 20 de junio, se acuerda aplazar la resolución del expediente para que lo tome la nueva Junta Rectora formada tras el resultado de las elecciones de mayo. Esta nueva Junta Rectora se reúne en el mes de julio, ya con la nueva composición, estando presente en ella la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, con representantes del Partido Popular, y una vez más, ya con la nueva composición de la Junta Rectora en el mes de julio, vuelvo a leer literalmente el acta, se acuerda por unanimidad dejar en suspenso la resolución del expediente para que los miembros de la Junta Rectora puedan disponer de más tiempo para estudiar el expediente. Es decir, insisto, he querido ser especialmente minucioso para trasladar que con las actas de 3 reuniones de la Junta Rectora del Consorcio FEVAL, aprobadas todas ellas por unanimidad de sus miembros, en la primera de ellas, el día 13, se acordó por unanimidad abrir un expediente por falta de confianza de las instituciones. Y como decía al principio de mi intervención, no quiero extenderme más, invito a cualquier oyente a que encuentre un solo caso de que, no habiendo sido denunciado ante la Fiscalía todavía, faltando un año para que un juez interviniera, si alguna otra institución, si algún otro gobernante ha actuado con esta gran contundencia ante, repito, meros indicios de irregularidades. Una pregunta para el consejero, muy buenas. Preguntarle por esos 12 despidos que hemos conocido en Siderúrgica Balboa, presuntamente por represalias, por ir a la huelga. Nosotros, desde la Junta de Extremadura, no podemos valorar la vida interna de las empresas, ni mucho menos hacer juicios de valor, que es lo que me parece que se incluye en la formulación de la pregunta. Nosotros, desde hace bastantes meses, estamos en contacto con los sindicatos, con la dirección de la empresa, actuando de mediadores, de facilitadores, convocando reuniones, facilitando la aproximación, el acercamiento de quienes tienen que resolver esta cuestión, como cualquier otra de índole laboral, que son los legítimos representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa. Nuestra voluntad, desde luego, parece obvio que se pueda resolver de manera dialogada y que el conflicto pueda cesar lo antes posible. Sí, yo le quería preguntar a la portavoz. Mañana empieza la época de peligro alto de incendios. Me gustaría saber si después de los cambios que ha habido, que se ha adelantado primero la época media, después ha habido un periodo por el tiempo, ¿cómo se afronta esta época que comienza mañana? No ha habido cambios, las decisiones se van tomando en función de lo que dicen los técnicos, que son los que saben, y advierten al responsable político de la necesidad
de establecer el periodo alto de incendios. Se estableció porque tuvimos unos incendios, ya estamos entrando en el mes de junio, ya no sé si han sido a finales del mes de abril, y tuvimos que tomar esa decisión, y ahora se hace siempre en esta época atendiendo siempre al principio de precaución máxima y al deseo y al poner todos los recursos a disposición de que tengamos un buen verano, y eso significa que tengamos un verano libre de incendios. Siempre decimos que los incendios se apagan en invierno, y la Junta de Extremadura viene haciendo un esfuerzo en materia forestal y hablando con todos los que tenemos que hablar para ir implantando medidas. Hemos modificado las normas y todo para que no volvamos a tener veranos como el que desgraciadamente tuvimos en el 2015, ¿no? Por tanto, el anuncio de ayer de que a partir del día 1 de junio estamos en peligro alto de incendios, que ya se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura, está dentro de las previsiones normales dada la época del año en la que estamos. Yo quería también para la portavoz. El Partido Popular ha dicho que va a registrar una propuesta para que la Junta retire el decreto sobre los conciertos en educación, porque aseguran que es un decretazo y puede afectar a la pérdida de muchos empleos. ¿Puede hacer una valoración? A veces es complicado hacer una valoración sobre quienes quieren desinformar a los ciudadanos y transmitir un temor innecesario a las familias, a los maestros, a las maestras, a los profesores en Extremadura. Mire, el Gobierno de Monago poco puede hablar de la educación en esta región. Primero, porque quedó a muchas familias sin que sus hijos pudieran estudiar porque no podían pagar el transporte escolar. El Gobierno de José Antonio Monago ponía 10 millones de euros destinados a las becas, y este Gobierno pone 14 a las becas de los libros de texto con los que estudian los niños y las niñas en Extremadura. Y respecto a la concertada, el Gobierno de Monago, que tuvo que asumir también un cambio de decreto, porque es que esto es como si fuera un capricho de la Junta de Extremadura, ¿no? Ahora van a aprobar un decreto de la concertada. No, mire usted, la concertada está regulada en nuestro país desde el año 85. Entonces, se tiene que establecer por regulación nacional un decreto autonómico que vence cada 4 años. Y como ahora vence, la Junta de Extremadura tiene que aprobar el decreto para que siga siendo posible que las familias en Extremadura decidan libremente, como dice la Constitución, poder elegir el colegio donde quieren que estudien sus hijos. Y eso es lo que está haciendo la Junta de Extremadura. Y el popular José Antonio Monago poco puede hablar de la concertada porque se olvidó de presupuestarle los primeros presupuestos que hizo al frente de la Junta de Extremadura en el año 2012. Por tanto, quienes ya han puesto el reloj en clave electoral, tranquilos. Tranquilos, que queda mucho, y aquí hay un Gobierno que está respondiendo a las necesidades de la región y que está haciendo un esfuerzo sin ningún alboroto, aprobando 34 millones de euros de infraestructura, 33,4, consejero, que me equivocaba en el dato, regulando la concertada cuando toca regularla, garantizando los derechos de los ciudadanos, acabando con lo que estamos es gobernando. Está bien que ellos hagan de oposición y fiscalicen la labor del Gobierno, por tanto realicen cuantas preguntas, propuestas, pero instar a través de una propuesta de impulso en la Asamblea a que retiremos un decreto que estamos obligados a poner en marcha porque es una legislación nacional, es querer desinformar y además hacernos perder el tiempo. Y mire, nosotros no estamos aquí para perder el tiempo. ¿Ese decreto va a suponer una disminución de líneas concertadas en Extremadura, que creo que es lo que en última instancia preocupa a profesores, sobre todo, que están trabajando en la concertada? Le expliqué la semana pasada, pero se lo repito además gustosamente. Paso 1, se aprueba el decreto. ¿Por qué se aprueba el decreto? Porque vence a los 4 años de haberse aprobado el anterior. Regulación del año 85, la concertada en nuestro país. Decreto que las comunidades autónomas, que tenemos las competencias en educación, tenemos que establecer cada 4 años. Una vez que se aprueba ese decreto, el paso siguiente es que se convoque a través de una orden, y cuando se convoque la orden, que no sé decirle en estos momentos respecto del martes pasado, el último Consejo de Gobierno en qué situación estamos, se establece un periodo que está marcado en el decreto, donde la concertada solicita. Y solo así se valora, pero es que eso se valora anualmente. Es que vamos a sacar los datos de la legislatura anterior y el histórico
para que ustedes lo puedan comprobar y, por tanto, con argumentos y desde la verdad podamos hacer ver que hay quien quiere dar un mensaje muy malintencionado a las familias en Extremadura. Y este Gobierno se podrá equivocar en muchas cosas, muy probablemente, pero la apuesta que Guillermo Fernández Vara está haciendo por la educación en Extremadura es incontestable y la receta se llama Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por tanto, esta intencionalidad de... No. Pero además le invito, como hacía la semana pasada con otro compañero suyo, a que la reflexión que debemos hacer y, por tanto, la preocupación que debemos tener los poderes públicos es que da igual cuántos decretos saquemos y cuántas convocatorias, porque lo que tenemos cada vez menos son niños en Extremadura, que llenen los colegios y que, por tanto, nos permitan hacer una distribución y ordenación del esfuerzo importante presupuestario que hacemos en educación, porque es que cada vez hay menos niños y esa es una realidad que nos tiene que preocupar, porque no vamos a poder llenar las aulas de niños y eso sí que tiene difícil solución más allá de si hay 1, 2, 3 o 4 líneas en una ciudad. Entendemos la preocupación de los padres, entendemos la preocupación de los maestros de la concertada. Si no recuerdo mal, son más de 33.000 niños y niñas los que en Extremadura estudian en la concertada por libre elección de sus padres, que este Gobierno no solo respeta, sino que garantiza. Por tanto, un mensaje absoluto de tranquilidad, porque la ordenación de los recursos educativos para el curso 2017-2018 se hará siempre atendiendo a los criterios de necesidad, a los recursos disponibles y respetando siempre la libre elección de los padres y madres, como viene haciendo este Gobierno, que es el mismo Gobierno que, teniendo pocos recursos, ha puesto 600 maestros más en los colegios de Extremadura, nada más llegar al Gobierno, ha recuperado los libros de texto, el transporte escolar. Es decir, este Gobierno está fortaleciendo y recuperando y recomponiendo todo el detrimento que la educación sufrió en Extremadura en la pasada legislatura y los datos están ahí. No obstante, le facilitaremos los datos de la legislatura anterior para que puedan hacer una mejor valoración de los distintos posicionamientos de unos y otros, que entiendo que están dentro también de la normalidad, ¿no? ¿Más cocina? Venga, muchas gracias. Gracias.